Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva actividad de la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca. Antes de nada, quiero, en nombre de la asociación, agradecer a los responsables del Centro de Estudio Brasileño la amabilidad de poner a nuestra disposición estas instalaciones. Gracias también a Agustín, por acceder a impartir esta conferencia y de una forma completamente desinteresada, como todo lo que hacemos en la asociación. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su asistencia, pues sin ustedes esto y todo lo que hacemos no tendría sentido. Agustín, que es quien nos acompaña esta tarde, es un salmantino, nacido en el año 45, lingüista hispanista, que impartió clases de lengua y cultura española durante 7 años en el antiguo Departamento de Estudios de Literatura y Lengua de España y Latinoamérica de la Universidad de Utrecht. Desde 1984 y hasta 2006, fue profesor de español en la Escuela Superior de Traducción e Interpretación de Maastricht. Actualmente reside en Salamanca, en su Salamanca natal, y se dedica principalmente a la traducción de poesía neerlandesa y sudafricana. Ha publicado y traducido varios libros, ya en colaboración con otros, o bien individualmente, como el libro en lengua neerlandesa sobre cultura de El Salvador, de 1984. Ha publicado en Países Bajos diversos estudios sobre temas lingüísticos. Autor de Traducción Guiada, método para la enseñanza de la traducción, en 1990. Ha publicado varios artículos relacionados con la vida de la poeta sudafricana Ingrid Jonker y ha traducido del Afrikaans el poemario Humo y Ocre, publicado en 1963, y Sol Volcado, con lo que ha dado a conocer, al menos en España, a esta poeta, cuya muerte en 1965, cuando apenas rebasaba a los 30 años, la convirtió en una figura trágica, marcadas por las desgracias personales y la lucha contra el apartheid, del que su propio padre era un ferviente defensor. Desde 2006, Agustín ha pronunciado numerosas conferencias sobre historia y la cultura española, impartidas en diversas asociaciones de hispanófilos de los Países Bajos y Bélgica, entre ellas alguna dedicada a la obra de John Brouwer, especialmente sobre sus crónicas de soldados españoles de los primeros tiempos de la Guerra de los 80 años y sobre su novela histórica Juana la Loca. Y de Brouwer es de lo que nos hablará esta tarde Agustín, concretamente de Brouwer en la vida de Unamuno. Dos personas, Brouwer y Unamuno, con vidas y caracteres complejos, dos personas que han vivido en una guerra constante y se encuentran a finales de 1936, ya veremos qué día de ese 36, en septiembre, no en septiembre, el 5, no, luego saldremos de la duda, esperemos a lo largo de la conferencia esta tarde. Y viene Brouwer a España para entrevistarse a Unamuno, y de esa entrevista y de esa relación de Brouwer con Unamuno es de lo que Agustín nos va a hablar esta tarde. Y como son muchas las cosas las que nos tiene que decir, yo por mi parte ya no digo más nada, más que darle la palabra a Agustín. Agustín, cuando quieras. Muchas gracias, Luis, por tus palabras y tu presentación. Y en primer lugar, decirles a ustedes que tengo mucho gusto en estar aquí para hablar de una figura, de un personaje al que admiro, y es este hispanista holandés de los años 30 llamado Johan Brouwer. Brouwer, que como verán, tuvo también que ver con Unamuno, de eso se trata hoy. Pues vamos a ver, en una mañana de uno de los últimos días de agosto, en 1936, Johan Brouwer, este conocido hispanista holandés, llama por teléfono a la casa de Unamuno. Brouwer es católico y es autor de un conocido tratado sobre la mística española. Unamuno lo conocía este tratado. Bueno, pues desde hace varias semanas se encontraba en la llamada zona nacional y ejerce de reportero para varios periódicos holandeses, especialmente para uno que se llamaba The Tijd, El Tiempo.
ven ustedes aquí el nombre, De Tijd. Van a aprender quizá algo de holandés hoy, pero no se preocupen que yo les voy a traducir todo. De Tijd es para quien, este periódico católico es para el que escribe, sobre todo, no solo para este periódico, pero principalmente para él, para el que escribe Johan Brouwer, sus reportajes, entrevistas. Y, como les decía, a finales de agosto, Brouwer viene a Salamanca para entrevistar a varias personas, especialmente a Unamuno. Como ven aquí, la entrevista en el De Tijd, El Tiempo, aparece el 24 de septiembre, pero la entrevista misma tiene lugar mucho antes. Tiene lugar, como digo, a finales de agosto. La traducción de esta entrevista, lo que yo voy a leer de la entrevista lo he traducido yo mismo del holandés, pero también fue traducida, si no me confundo, en 2006 y apareció en la revista Ínsula. En fin, como los traductores somos algo parecido a los fontaneros, viene un fontanero a tu casa y a arreglarte algo y dice, ¿y pero quién ha hecho esto? ¿Así? Pues, en cierto modo, los traductores también tenemos esa desviación. Digo, pero ¿cómo se le ocurre decir esto así? En fin, yo parto de mi propia traducción en la entrevista con la que voy a comenzar esta charla. Mi llamada telefónica, empieza diciendo Brouwer, en el texto que ven aquí, entrevistas en España, una visita a Unamuno, en Besuc bei Unamuno, una visita a Unamuno. Dice, mi llamada solicitando mantener una entrevista con Unamuno no recibió en primera instancia una respuesta particularmente amistosa. Otro de esos periodistas, don Miguel, oí que decía una voz en tono gruñón. Entonces le di algunas explicaciones más diciendo que don Miguel ya me conocía. Y efectivamente sí que se conocían. Brouwer había ya hecho una visita a Unamuno 2 años antes, en 1934, siendo secretario de la Asociación Neerlandesa de Profesores de Español en Holanda. Este dato lo da también en su estupendo libro, muy bien documentado, Severiano Delgado Cruz, el libro que se titula Arqueología de un mito y que ha aparecido este año, como quizás sepan. Bueno, pues sigue Brouwer, dice, en pocas palabras le explico por qué he venido a Salamanca. Principalmente para hablar con él y sobre todo a raíz de las declaraciones que ha hecho algunos periodistas, especialmente a un periodista estadounidense. Bueno, Unamuno le dice, bueno, al principio le recibe, dice, al principio no quería recibirle, estoy harto de todos esos periodistas. No hablan ni una palabra de español y algunos ni siquiera hablan francés y no saben nada de España, no entienden nada de lo que sucede aquí y todo lo explican a su manera. Las cosas españolas y los pensamientos de los españoles no se dejan traducir así, sin más, y esa gente traduce las cosas sin conocer el original. Y es que algunas semanas antes, para ser exactos, el 13 de agosto, había tenido lugar una entrevista con el periodista estadounidense Nick Knickerbocker. Bueno, no solamente con él, había venido también un periodista de Le Petit Parisien, un tal André Salmon, y un inglés del que no conozco el nombre. Habían venido a Salamanca, pero acompañados, y eso es importante saberlo, creo, en este contexto, de un tal Capitán Aguilera. Era un aristócrata, el Capitán Aguilera, encargado en Burgos del contacto con la prensa. O sea que podríamos decir que venía de censor.
era el que vigilaba el contacto con la prensa y lo que se producía en entrevistas con... Tengo que decir además enseguida que en la entrevista con Brouwer esa no pasó por la censura, por ninguna censura. Seguramente se la llevó en el bolsillo, por así decirlo, a Holanda, y allí pues la publicó más tarde. Pero la entrevista de Knickerbocker y Salmón sí que estaba bajo la influencia de ese capitán Aguilera, que estaba con un ojo vigilante y una oreja, sobre todo, vigilante de lo que se decía. En la entrevista con Knickerbocker, según esa entrevista, este es, por cierto, el retrato del periodista estadounidense, en esa entrevista hay 3 puntos. Uno de ellos es que el gobierno de Madrid se ha vuelto loco y que lo que representa Madrid no es ni socialismo, ni es democracia, ni comunismo siquiera. Es la anarquía, con todos los atributos que esa palabra temible supone. La anarquía es una enfermedad y Madrid la tiene, hubiera dicho Unamuno. Pero los reproches más ácidos de Unamuno es contra los dirigentes de Madrid. Unamuno les acusa de haber desvanecido sus sueños de una república liberal y haber entregado el poder en manos de pistoleros. Además cita a un tal Balmaceda. Balmaceda era un político del siglo XIX de Chile, un chileno, que era un hombre progresista y que tuvo un conflicto con su parlamento. Un conflicto que llegó a derivar en una guerra civil en Chile. Bueno, pues Balmaceda tuvo que exiliarse a Argentina y allí escribió un famoso manifiesto y dijo al final que abandonaba la vida, se suicidó. Bueno, pues según el periodista estadounidense, Unamuno recomendaba también a Azaña seguir el ejemplo de este chileno y suicidarse. Otro punto que sale en la entrevista es el de las famosas 5.000 pesetas que Unamuno hubiera dado como donación en la famosa suscripción de Mola a los militares. Por cierto, en la entrevista con el francés se lo pregunta directamente: ¿dio usted 5.000 pesetas? Y Unamuno dice: sí. ¿Es exacto? Sí. Eso estoy citando aquí Arqueología de un mito de Severiano Delgado, que reproduce esta entrevista. O sea que Unamuno hubiera dicho 2 o 3 veces que sí, que las 5.000 pesetas eran verdad. Bueno, pues siguiendo con la entrevista de Johann Brouwer, le dice Unamuno: no sabía que era usted, ya que hace poco me ha atacado con vehemencia usted, Brouwer, pero a mí me gusta el enfrentamiento. Unamuno dice: en la colisión surgen los pensamientos y en el conflicto uno llega a conocer el carácter del otro. Una manera muy unamuniana de decir las cosas. Por lo visto, hace aquí referencia a una reseña que había hecho Brouwer a propósito de la aparición en Holanda, en los Países Bajos, de la traducción al neerlandés de San Manuel Bueno Mártir. Era un artículo aparecido en una revista literaria de los Países Bajos que se llamaba Kritisch Bulletin, Boletín Crítico, y era de septiembre de 1935. Y en ella Brouwer atacaba a Unamuno, no tan frontalmente como parece sugerir Unamuno, porque también elogia en esa entrevista la novela de San Manuel Bueno Mártir, pero que en ella dice, en esa entrevista, Brouwer dice que llega a preguntarse si la figura de Manuel Bueno
no era completamente ajena a la vida española actual. Por eso, seguramente, sigue la entrevista con Unamuno hablando de San Manuel Bueno mártir. Y le pregunta a Brouwer, ¿dónde conoció usted a San Manuel Bueno? ¿Es un español vivo? ¿Uno entre más? ¿O este sacerdote es solo una creación de su propio espíritu paradójico? Alguien ajeno a la vida española. Como ven, liga con la otra idea de la crítica que se supone que la había hecho en esa revista. Y dice Unamuno, San Manuel es un capítulo que debe agregarse a la mística española. Es la lucha por la gracia divina, es la desesperación por la falta de fe. Esa fe de la que no podemos prescindir es la tragedia interior del hombre que está orientado a Dios, pero que pierde la senda a mitad del camino. Este sacerdote español que deambula en la oscuridad, pero que señala a los otros el camino hacia la luz, es en efecto una realidad española. Cierto que es una excepción, una gran excepción, pero existe, gracias a Dios. Y añade una crítica a lo que por lo visto se estaba produciendo entonces en Salamanca, de mucha gente, en procesiones, en manifestaciones religiosas. Dice, la gente va por aquí con escapularios, medallas e imágenes religiosas en el pecho, pero viven sin Dios y sin lucha espiritual. La fe y la Iglesia han quedado fuera de la vida real. Es algo que no se percibe en el interior, no se sufre por ello. El corazón atribulado es prácticamente desconocido aquí. San Manuel Bueno busca el camino de regreso a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Eso le dice literalmente, según el texto que tenemos aquí en holandés de Brouwer. Y bueno, a continuación hablan de Azaña, como no, el presidente Azaña. Le dice Brouwer, he leído una declaración suya, es ciertamente la declaración que había hecho en la entrevista unos 13 días antes con este estadounidense. He leído que usted afirma que la causa del estado actual es la frivolidad de Azaña. ¿Qué quiere decir con ello? Y Unamuno vuelve a cargar contra Azaña. Dice, Azaña es realmente el culpable. ¿Por qué? Dice, porque Azaña ha creado un estado de absoluta inestabilidad en un pueblo que no estaba preparado para cambios tan fuertes, tan ingentes. Ha destruido los fundamentos históricos sin haber establecido a su tiempo una base nueva y estable. Por lo visto, se está refiriendo a la cuestión de la separación de Estado e Iglesia, la declaración del laicismo del Estado. En el artículo 8 de la Constitución de entonces, se establecía la separación de la Iglesia y el Estado. No existe, se decía, religión del Estado. A la Iglesia Católica se la considera simplemente una corporación de derecho público. Brouwer observa, pero don Miguel, Azaña ha detenido el proyecto de ese artículo 8 y lo ha modificado en el artículo 26. En el artículo 26 se decía que no existe religión de Estado y que la Iglesia Católica será considerada como corporación de derecho público y que el mismo carácter podrán tener las otras confesiones religiosas.
Y además en el artículo 26 se decía explícitamente: todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. La respuesta de Unamuno es contundente, dice: sí, pero España no es políticamente comparable a... Brouwer le ha dicho: bueno, en mi país no hubiera habido ningún problema. Además, aquí hasta los socialistas han considerado la posición de Unamuno, de Azaña, perdón, han considerado la posición de Azaña como muy conservadora, muy prudente. Dice: en mi país, en Inglaterra, no hubiera habido tal escándalo. Y Unamuno le dice: sí, pero España no es comparable con ningún país de Europa. Lo irresponsable de Azaña ha sido que ha querido cambiar las condiciones históricas en unos pocos años, en muy pocos años. Francia, Inglaterra, los Países Bajos han necesitado siglos para hacerlo. La historia no puede ser violentada. A un pueblo no se le puede violentar. El pueblo español había sido configurado en formas fijas, delimitadas, espiritual y socialmente por el devenir de la historia. Quien quiera que de repente se proponga arrancar estas sólidas formas, hará que el pueblo se desconcierte. Bueno, sigue hablando de la confusión que se crea por esta situación. Y Brouwer le pregunta: ¿y ahora qué, don Miguel? Y dice: ahora, pues no sé. España se ha convertido en un caos. Los adversarios han sido impelidos a posiciones extremas. Ya no existe la posibilidad de una deliberación razonable, de una conciliación. La violencia se enfrenta a la violencia con esa inflexibilidad típicamente española. Un español no es una persona con muchos matices. Normalmente es una persona con una serie de pensamientos fijos y algunos sentimientos básicos. Aquí se ha llegado a un punto en el que las contradicciones ya no lograrán ser conducidas a una síntesis. Y bien, a continuación sale la cuestión de la aportación, la famosa cuestión de la aportación económica. Dice Brouwer: usted ha dado una suma de dinero para apoyar al ejército de la derecha. Su posición es, pues, clara, ¿no? Y es curioso que Unamuno parece... no se nombra en ningún momento la cantidad esa tan traída y llevada de las 5.000 pesetas. Y además Unamuno parece evadir la pregunta sobre la cuestión económica. Dice Brouwer: Unamuno sonríe irónicamente y continúa diciendo: mi posición nunca está clara. Yo nunca he estado de acuerdo con nadie, tampoco conmigo mismo. Lo único que está claro es que esta horrible situación debe terminar. Un país como España, un pueblo como el español, necesita una autoridad y un liderazgo constructivo. La historia debe poder desarrollarse con calma. Partiendo de estas consideraciones, apoyo a los rebeldes. Conste que en esta entrevista que aparece en The Tate, El Tiempo, no se habla en ningún momento mal de los militares. Porque es que hay otras declaraciones que parece que le hubiera dicho a Brouwer que los militares eran unos botarates. Lo cito literalmente, algo que he leído, incluso más tarde llega hasta a declararlo Brouwer mismo. Pues aquí no se habla mal de los militares en ningún momento, en esta entrevista. De quien sí se habla mal es de los fascistas. Unamuno dice: temo tanto el peligro fascista
como el comunista. Ninguno de estos dos grupos reconoce la plena dignidad espiritual, moral y social del hombre. Y le pregunta a Brauer, ¿y cree usted que es posible que después de la victoria del ejército los fascistas se conviertan en la fuerza dominante? Y Unamuno dice, todo se ha vuelto posible. Los fascistas son aquí, como en otras partes, en gran medida personas con un limitado sentido de lo espiritual. Deploraría que se produjera una preponderancia del fascismo, y esto se lo tenían que apuntar, por supuesto, los falangistas que querían atraérselo a su campo, a Unamuno. Deploraría que se produjera una preponderancia del fascismo por la violencia y la presión que emana de él. El fascismo es una forma de materialismo histórico. En su visión social solo presta atención al hombre material y al carácter temporal de la sociedad. La concepción del Estado del fascismo es, al fin y al cabo, una negación de la idea cristiana. No me quedo ni con el fascismo ni con el comunismo. Y entonces pronuncia esta frase que ven aquí proyectada: estoy del lado de los sublevados porque solo en ellos veo garantías para una solución gradual de los problemas de España. Con ellos veo las posibilidades de una acción conjunta y constructiva, y espero que los diversos partidos políticos que están unidos en la derecha encontrarán, esperemos, en la lucha común la voluntad y la capacidad de sacrificio para reconstruir juntos a España. Y la Iglesia deberá asumir su tarea evangelizadora con mayor celo. La mayoría debe unirse a ella en la fe. Y en lo que respecta, repite, al fascismo, es algo que solo puede surgir y existir en un estado espiritualmente débil. Bueno, saltándome ciertas partes de la entrevista esta famosa que ven aquí en holandés, esto es lo que le declara en ese momento Unamuno a Brauer. En la entrevista no se hablan para nada, yo en cierto modo hubiera esperado que Brauer le dijera lo que acababa de experimentar en España. No se habla para nada de las vivencias que acababa de tener Brauer en España. El caso es que Brauer había llegado a principios de agosto a la zona nacional, como decía, había estado en Pamplona, tenía amigos carlistas, admiraba el carlismo. En varias declaraciones he leído que consideraba a los requetés como una fuerza pues, digna de admiración. Había estado en Pamplona, había estado en Burgos y luego había seguido por distintas partes hasta llegar a Badajoz. ¿En qué momento? ¿El 15 o el 16 de agosto? Y es precisamente inmediatamente después de que las tropas del coronel Yagüe, las tropas africanas y de la Legión, hubieran tomado Badajoz. Y ya saben ustedes que entonces se produjo un hecho tristemente famoso que fue la matanza, lo que se llama la masacre de Badajoz, donde fueron ejecutados miles de personas. Pues bien, decía que me extraña que no dijeran nada de esto, o por lo menos no lo dice en esta entrevista, o no hablara de ello, Brauer con Unamuno, porque allí Brauer lo pasó muy mal. Le detuvieron, parece ser el 16 de agosto, o sea, un día después de la masacre, y encontraron en su maleta tanto lecturas, publicaciones sobre la República como sobre el movimiento nacional.
Y además le encontraron un cuadernillo, registrándole la ropa, donde ponía B en mayúscula, refiriéndose a Badajoz, una cruz y 1500, refiriéndose al número de personas ejecutadas, obviamente. Pues nada, que lo querían fusilar. Menos mal que había por allí amigos suyos carlistas que se metieron entre medio y lograron sacarle de las garras de aquellos que iban a fusilarle. Además, en la maleta de Brouwer se encontraba un retrato de nadie menos que Mola, dedicado a él personalmente, un retrato dedicado, autógrafo, dedicado a Brouwer. Bueno, todo esto hizo que lo soltaran, pero advirtiéndole que no era momento para estar por allí de imparcial, por así decirlo, y que mejor que se marchara de España. Brouwer no se marchó en ese momento, parece ser que visitó varios puntos del frente, seguramente era el frente de Guadarrama, donde está tomada la fotografía que están viendo aquí. No lo sé exactamente, no he podido encontrar información puntual sobre esta fotografía, pero muy probablemente está tomada en algún punto del frente del Guadarrama. Y de ahí, pues vino a Salamanca. Pues bien, según la biografía que escribió sobre él Hendrik Hendricks, un profesor holandés de Utrecht, esta biografía la escribió en 1989, Brouwer regresó a los Países Bajos a principios de septiembre, o sea, poco después del encuentro con Unamuno, a principios de septiembre. Y en Holanda se encuentra, por cierto, ya en octubre. Allí publica un libro, que es este libro es, y ven aquí la fotografía, un libro sobre la Guerra Civil Española. Y en él explica, a mí me parece muy bien confeccionado, explica muy bien los antecedentes y las características de las diversas fuerzas implicadas en el conflicto, tanto de la derecha, las fuerzas de la derecha, como de la izquierda. En la medida en que se pueda trazar una preferencia personal suya, tal como aparece en este libro, yo creo que Brouwer parece inclinarse aquí ya por las fuerzas moderadas y democráticas existentes en el Frente Popular. O sea que su visión sobre las fuerzas en conflicto parece ir cambiando. Y además se nota particular simpatía por los republicanos, o sea, por Azaña, entre otros. Además, tengo que decir que el anarquismo no queda tan mal en este libro, no se muestra especialmente negativo contra el anarquismo. Recalca que, por un lado, es destructivo, pero por otro, lucha por una sociedad basada en la libertad personal completa, con respeto de la libertad de los demás. Y además quiero mostrarles una pequeña cita de este libro, que es la siguiente, en la página 57, con mi traducción, donde dice: los españoles, de España arden, los españoles por lo general son poco dados a mantener una deliberación razonable. Son personas con pocos matices. Su historia política y su literatura son prueba de ello. Unamuno me lo recalcó en una entrevista que sostuvimos en agosto en Salamanca. Y Ortega y Gasset no se ha cansado de repetírmelo. Como veremos después, Brouwer tiene mucho que ver con Ortega y Gasset, a quien encontró repetidas veces. Bueno, pues esto creo que confirma mi afirmación de que la entrevista tuvo lugar en agosto.
y no en septiembre. Por lo menos es lo que dice Brouwer. Por otra parte, debió estar varios días en Salamanca porque un día antes de la entrevista a Unamuno tuvo una entrevista con nadie menos que Antonio Goicoechea. Antonio Goicoechea era el jefe de los monárquicos en España. Estaba en esos días en que se encontraba Brouwer aquí, en Salamanca, y esa entrevista va a aparecer también en el diario The Date, El Tiempo, el 17 de septiembre de 1936. Al final de esa entrevista, Brouwer dice, posteriormente, se lo dice a los lectores, ¿no? Ya se habrá encontrado, pero dice, posteriormente me encontraré con un corazón y cerebro trágicamente torturados. Unamuno, un hombre desgarrado por el conflicto de España, conflicto sobre el que hablará de una manera brusca y paradójica. Sobre esta entrevista con Unamuno trataré en mi próxima carta, o sea, su próximo artículo, que es el que aparece el 26 de septiembre. Bien, pues Brouwer vuelve a Holanda, publica este libro del que hablaba y decide volver a España a mitad de diciembre de 1936. Pero esta vez viene a la zona republicana. Se entrevista, por cierto, en París, viene por París, se entrevista con Ortega y Gasset, ya veremos su relación con Ortega, con el que no está de acuerdo en el sentido de que le reprocha en que se desentiende demasiado de lo que está pasando en la República que él ha ayudado a construir. Eso también lo cuenta en un artículo Brouwer. Pues bien, vuelve a la zona republicana, pasando por Barcelona y llega a Valencia. Bueno, creo que antes tengo que dar algunos datos más sobre quién era exactamente esta persona, quién era Brouwer. Una persona con una vida muy peculiar, una personalidad completamente compleja y variopinta, diría yo. Procede de una familia protestante ortodoxa, calvinista, y es un alumno brillante en el bachillerato, hace el bachillerato, es de Rotterdam, su padre trabajaba en los astilleros, allí cerca de Rotterdam, y decide, este es un inciso hablándoles, haciendo un flashback, una retrospectiva, para explicarles algo más de dónde procedía Brouwer, como digo. Decide que quiere ser misionero calvinista, protestante, en Indonesia. Y se inscribe, se registra como estudiante en una escuela calvinista destinada a formar misioneros. Pero estamos hablando de la fecha de 1915, o sea que nos hemos retrotraído a 1915. En 1917 le entran dudas sobre su vocación de misionero y decide dejar esta preparación como misionero y dedicarse a los idiomas indonesios para hacerse funcionario. Ya saben que Indonesia era una colonia holandesa en aquel tiempo. Para hacerse funcionario en Indonesia. Se inscribe en la universidad. Y aquí pasa algo, un episodio completamente extraño en estos años. Consigue una beca, pero por la razón que sea, anda falto de dinero. Y fíjense ustedes, decide con su hermano atracar un banco. Así como lo oyen. Deciden atracar un banco. Entre tanto, hay otra figura de los bajos fondos de Rotterdam que, por lo visto, chantajea al hermano de Brouwer
porque habría sustraído cierta cantidad de dinero. Esta figura de los bajos fondos de Rotterdam lo sabe y le chantajea a su hermano. Y de un modo u otro, esto es enigmático, le proponen precisamente a esta figura de Rotterdam, del bajo mundo rotterdamés, colaborar en el atraco al banco. Al principio dice que sí, pero luego después se arrepiente o dice que no quiere. Y los dos hermanos, Brouwer y su hermano Cor, así se llama su hermano, deciden liquidar a ese personaje y efectivamente lo asesinan. Sí, lo que oyen. Es que es rocambolesco, pero asesinan, se compran Brouwer compra los revólveres y su hermano y él disparan en Rotterdam contra esta figura y lo asesinan. Y claro, esto se descubre, hay un juicio y Brouwer acaba, y su hermano también, a su hermano le ponen 12 años de cárcel, a Brouwer le sentencian a 8 años de cárcel, de los que cumplirá solamente 6 por buena conducta, quedándole 2 en libertad condicional. Pues bien, aquí volvemos otra vez a la cuestión española, en el sentido de que es en la cárcel, después de una crisis psíquica muy fuerte que tiene Brouwer, cuando, por la razón que sea, decide aprender español. Decide aprender español y lo aprende y lee a Unamuno, lee a Trigo, lee a Valle-Inclán, lee a Lope de Vega y sobre todo, lee a los místicos españoles. Descubre a San Juan y a Santa Teresa. Y queda completamente estremecido por ese, e incluso llega a identificar de una manera muy peculiar con San Juan de la Cruz, que también estuvo en la cárcel, que había visto una luminosidad en cierto momento, estando en la cárcel, San Juan de la Cruz, y Brouwer cree verla también, la misma. Hay una identificación enorme con la personalidad de lo que él está estudiando y la figura de San Juan de la Cruz. Pues bien, después de salir de prisión, se doctora. Bueno, hace primero los estudios de español en Groninga, muy rápido, en un año se licencia y otro año más tarde se doctora. ¿Saben ustedes de qué trata su tesis doctoral? Pues se titula La psicología de la mística española. Es un estudio sobre la mística española, uno de los mejores estudios que yo haya podido encontrar sobre los místicos españoles. El otro libro que ven al lado es ya una elaboración de la tesis doctoral que se titula El trasfondo de la mística española. En ellos da el panorama de la España del siglo XVI, excepcional. El carácter religioso de España en la segunda mitad del siglo XVI, es un capítulo aparte que le dedica. Las fuentes de la mística española, trata, por supuesto, de la descripción de lo que según él es la mística española, alejándose de toda concepción freudiana de la misma. Freud lo deja completamente aparte, porque ya saben que hay interpretaciones que vienen de esa parte de Freud sobre los místicos, y él las rechaza. Y también, claro está, de las ramificaciones de la mística española. En el prólogo dice: el misticismo del siglo XVI es una expresión esencial del carácter del pueblo español. La fuente de la fuerza espiritual de los españoles, tal como se la ha llamado. A ella deben tanto la vida social y política como la cultura, las bellas artes y las artes visuales españolas, sus pautas definitivas.
Eso afirma en el prólogo ya Brouwer. En el capítulo sobre la literatura elogia... perdón, tengo que decirles primero otra cosa. Y es que en el año 1932 conoce a otro gran hispanista que tiene que ver también con Unamuno, como veremos. Y es el profesor Geers. Con él colabora en esta obra que les estoy enseñando aquí. Es una obra que se titula El Renacimiento en España, sobre la cultura, literatura y vida del siglo de oro español, tal como se denomina, que comprende parte del siglo XVI y parte del siglo XVII. Y Brouwer toma por su cuenta, sobre todo, el capítulo sobre la literatura y sobre también la sociedad española en ese tiempo. Tengo que decir que esto, para mí, cuando yo lo descubrí en Holanda, fue algo inaudito, porque existía una tendencia en Europa a negar que en España hubiera habido renacimiento. O sea que este libro es muy significativo, porque precisamente da a ver cómo en España sí que hubo renacimiento, con unas características muy especiales, pero lo hubo. Repito, no sé si ustedes han oído esto, pero se llegó a afirmar en Europa que en España no había salido de la Edad Media, que en España no había habido renacimiento. Y este libro tiene esa significación de contrariar esa idea. Y en esto colaboran Brouwer y el profesor Geers. Aquí tienen un retrato de Geers en los años 28, creo, 1928. Otro gran hispanista. Él, junto con Brouwer y el profesor Van Praag, catedrático de Utrecht, forman los tres pilares del hispanismo en los años 30 en Holanda. Pues bien, en el capítulo sobre literatura del libro que acabo de citar, Brouwer elogia, claro está, a Cervantes y a Quevedo, sobre todo por su individualismo ético, pero es principalmente, claro está, el misticismo lo que le entusiasma. Para él, una obra como Los Nombres de Cristo, de Fray Luis de León, no tiene igual en toda la literatura mundial. Y según él, en el siglo XVII empieza el inicio de la decadencia. Si el lenguaje había sido en el siglo XVI de una transparencia cristalina, dice, el barroco lo convierte en una pintura abigarrada con colores que sofocan la fuerza expresiva. A Brouwer no le gustaba la artificialidad de Góngora. Yo creo que a Unamuno tampoco, según he podido leer en algún sitio. Está claro que Brouwer considera la España del misticismo como el clímax, como la más profunda expresión del alma española. De hecho, se convirtió en hispanista por esa razón y también acabó convirtiéndose en católico, unos años después, en 1934. Pues bien, como les decía, Brouwer y Geers llegan a tener una gran amistad, y este Geers tiene que ver con nosotros, con Unamuno, porque es quien traduce en estos años, desde 1925 a 1935, la obra de Unamuno, pero como ven, traduce sobre todo novelas. Estas novelas que ven aquí, las dos primeras, como sabemos, El Marqués de Umbría y Nada menos que todo un hombre, de 3 novelas ejemplares y un prólogo. También traduce en 1926 La tía Tula, en 1928 Niebla, literalmente en holandés The Man in the Mist, el hombre en la niebla, eso quiere decir The Man in the Mist, y en 1935 traduce San Manuel Bueno Mártir. Aquí vemos una ilustración de esa edición holandesa del libro San Manuel Bueno Mártir.
Curiosamente, he encontrado una carta que supongo que ya será conocida, de Unamuno desde Hendaya en 1925. Es una primera carta dirigida a un editor, un tal Van Tricht, así se pronuncia en holandés, que es director del editorial Van Lochem Slaterus, y es una carta fechada el 30 de noviembre de 1925, escrita desde Hendaya, claro está, es donde se encontraba Unamuno en ese momento. Y en ella escribe que en principio pues está de acuerdo con la publicación de la obra, de la traducción de su obra, que se consideren, como ven aquí, adecuadas para los Países Bajos. Y dice más en esa carta. La carta está escrita en francés y dice: «Quoique je puisse lire l'hollandais», aunque puedo leer el holandés, yo no lo sabía, pero aquí lo he visto, que podía leer holandés. Luego me he enterado que aprendió a leer holandés porque le interesaba la obra, sobre todo, de un poeta y pensador holandés de principios del siglo XX, que era Guido Gezelle. Pero, de hecho, Unamuno afirma en esta carta que sabe leer el holandés. Dice, aunque no conocía su casa editorial y tampoco conocía, parece ser que le había hablado el otro sobre una revista especial, que era De Stem, La Voz. Y dice, así pues, estoy de acuerdo con su propuesta, pudiéndome enviar el proyecto de contrato. Sigamos la pista de lo que estaba haciendo Brouwer. Brouwer se dedica a traducir no a Unamuno, que es lo que yo hubiera esperado propiamente, dado su interés y su afinidad en muchas de las ideas que tenía a Unamuno, sino a Ortega y Gasset. Traduce La rebelión de las masas, precisamente en 1933, un año muy activo para Brouwer. Traduce La rebelión de las masas y tiene de Opstand der Horden, así se titula en holandés, así se pronuncia, tiene un éxito inusitado. En pocos años tuvo 3 ediciones, La rebelión de las masas. Y también publica un libro sobre Hernán Cortés y Moctezuma y un libro interesantísimo sobre crónicas de soldados españoles en los primeros tiempos de la Guerra de los 80 años. ¿Saben ustedes a qué se refiere la Guerra de los 80 años? Es la guerra en los Países Bajos. La guerra empieza con Felipe II, el duque de Alba, cuando manda al duque de Alba, y es la guerra que va a tener, pues como ven, una extensión en el tiempo muy lata, ¿no? 80 años, la guerra de los 80 años. Bueno, pues las crónicas, la introducción para empezar de este libro es magnífica. Te da una idea estupenda sobre lo que era, y además vista desde otro punto, desde otra óptica, que lo que era normal en Holanda. En Holanda, pues los españoles eran por definición los malos. La leyenda negra se produce en ese momento. Bueno, pues Brouwer adopta ahí un punto de vista diametralmente opuesto. Podríamos decir que es la leyenda blanca. Así lo llega a llamar su biógrafo. La leyenda blanca, y adopta ese punto de vista para explicar cuáles eran también las razones que tenían los españoles para actuar como actuaban. Las crónicas son completas novelas. La crónica, por ejemplo, del capitán Alonso, que describe, entre otras cosas, las costumbres de los Países Bajos y describe acciones como, por ejemplo, la toma de Maastricht, donde yo viví muchos años, son impresionantes. Además, les tengo que decir que estoy convencido de que Reverte, cuando escribe sobre el capitán Alatriste, también conoce muy bien esas crónicas. Se nota, por ejemplo, en la novela esa sobre el cerco de Breda, se nota que ha leído la crónica del capitán Alonso. Bueno, pues también en el libro de Hernán Cortés toma el punto de vista no de considerar a los españoles, como consideraba la leyenda negra, como unos
bárbaros, que al contrario intenta comprender la actitud y la actuación de Hernán Cortés. Es muy curioso que esto se produzca en Holanda en esos años. Siguiendo todavía en esa retrospectiva del tiempo, he de decir que Ortega y Gasset visita Holanda en 1936 y, claro está, es acompañado de Brouwer. Y en ese momento se publica este artículo que ven aquí, el Vaderland, la patria significa el Vaderland, es un periódico de cariz liberal progresista, un artículo en el que se cita a Brouwer, y Brouwer, no les voy a leer todo porque si no me extendería mucho, Brouwer dice que Ortega y Gasset, que Unamuno parte del carácter nacional del pueblo español y que su individualismo a ultranza y su aversión de la disciplina y la autoridad son proverbiales. Quiere llegar al surgimiento de la verdad eterna partiendo del conflicto interior, eso dice Brouwer sobre Unamuno en este artículo, y dramático entre las ideas personales y los valores generales vigentes. En fin, así sigue, se lo seguiría traduciendo, pero me temo que el tiempo se me agotaría y voy a ir pasando ya otra vez al Brouwer que habíamos dejado en la zona republicana, en Valencia. Volvemos otra vez en el tiempo, nos volvemos a poner años más tarde de los que estaba refiriendo ahora, en 1936, en diciembre, y cuando llega a Valencia le arrestan y le quieren fusilar, la segunda vez, pero esta vez los republicanos, porque creen que es un espía de los franquistas. Tiene que intervenir nadie menos que el embajador que era entonces de la República en La Haya, que es el padre de Jorge Semprún, José María Semprún, y por intervención de Semprún consiguen que liberarle a Brouwer. Y es en este momento cuando se va a publicar también en ese mismo periódico del que les hablaba, el Vaderland, la patria, un artículo que se titula In Memoriam Unamuno. Pero esto no es una entrevista que hace Brouwer, sino que la hacen a él. Describe de una manera muy curiosa el ambiente que reinaba en Valencia en aquellos momentos y hablan sobre todo unos periodistas de los cuales no se nombra el nombre. Hemos hablado con Brouwer, que estaba allí, hemos hablado con Brouwer sobre Unamuno. Y aquí aparece una serie de cosas, porque Brouwer se refiere, por lo visto, también a su entrevista anterior con Unamuno, en cierto modo extrañas. Porque dice, para empezar, que la entrevista con Unamuno, eso no lo había dicho en la primera versión, que ha sido un monólogo de aproximadamente 1 hora y media de Unamuno. También afirma que Unamuno decía que ninguna cultura surge o crece o prospera bajo un régimen militarista. Y creo que es importante también decir que algo que no vemos en la otra entrevista, que repitió la afirmación de que la presencia de un protestantismo que pudiera hacerle la competencia al catolicismo en España habría cambiado mucho la dirección y el significado del catolicismo español, idea curiosa, pero que no aparecía en el otro artículo. Y claro, también sale la cuestión de la famosa situación del Paraninfo. Parece ser que Brouwer les da un documento del Ministerio de Propaganda republicano
en el que pues, se afirman una serie de cosas. Ahí aparece el famoso futuro de la frase, y además lo citan en castellano: vencer sí podréis, pero convencer no. Como muy bien dice Francisco Blanco en su artículo sobre Unamuno y la guerra civil, ese futuro es muy problemático, muy peligroso. No es lo mismo decir vencer no es convencer que el famoso venceréis pero no convenceréis, o venceréis pero no. Eso es otra cosa, dice. Porque el futuro, fíjense lo que puede conllevar la gramática, como dice Francisco, probablemente le hubiera llevado a la cárcel y a lo mejor al paredón. Ya el infinitivo mismo, vencer no es convencer, le cuesta por lo visto a Unamuno todo lo que le costó, el confinamiento en su casa y el perder todos sus cargos. A otro, que no hubiera sido Unamuno, seguramente le hubiera llevado ya el infinitivo solo, y no hablemos del futuro, al paredón. Pues bien, como no me queda más tiempo y no quiero cansarles tampoco, les diré que es curioso que todas estas ideas que salen aquí en esta entrevista que aparece con Brauer, que tienen que ver con el tal Luis Portillo. Luis Portillo es el encargado en ese momento en Valencia de ser el portavoz del Departamento, digamos, de Propaganda de la República. Y es Portillo el que yo creo que con Brauer van a cocinar ese documento que después Portillo publicará en inglés en los años 40 y que es el principio de ese mito que muy bien y muy acertadamente pues se dedica precisamente a analizar Severiano Delgado en la arqueología de un mito. Creo que Brauer no está libre ahí, iba a decir de pecado, pero que colabora con Portillo en esa construcción que de un modo u otro llega a la Universidad de Puerto Rico, ese documento, no sé cómo, y del que se ha tomado después todo.